Pues bienvenidos a esta segunda iteración, esta segunda sesión más bien. Gracias a los que enviaron su tarea y lo que vamos a hablar el día de hoy pues va a ser la continuación de lo que tratamos la vez pasada. La vez pasada hablamos, como recordándoles, estábamos hablando de la transformada de Fourier, de cómo se puede interpretar como una matriz de senoidales que después de estar eh, preparada, cambia la base en que se está viendo la señal. Y la continuación va a ser entonces con hablar un poco más de en qué consiste extraer características del sonido y también qué es este problema de la alta dimensionalidad del audio. Bueno, primero un poco de contexto. El texto lo habla por sí solo, pero la idea es que ¿puede una computadora escuchar el sonido como lo hacemos nosotros los humanos? Desde hace como unos 20, 22 años. Eh, Esta es una pregunta que le interesa mucho a los investigadores y si nos ponemos a pensar cómo es que un humano puede identificar el sonido, ya lo hablábamos la vez pasada, que no es esta habilidad de poder percibir la física del sonido, de las oscilaciones, de las presiones de aire, sino que es esa transducción que hace la cóclea al dominio de la frecuencia con una dimensión temporal, que es lo que últimamente se escucha en el cerebro. Y el cerebro tiene esta capacidad en la corteza auditoria primaria de la tonotopía. No sé si han escuchado hablar de lo que es la tonotopía, pero es esta peculiaridad biofísica que distintas secciones de la corteza auditiva primaria reaccionan a la información de distintas frecuencias. Entonces, lo que nosotros hablábamos que era un espectrograma, es efectivamente lo que está sucediendo en el cerebro, esta separación de frecuencias. Esto es lo que se busca hacer en una computadora. Pero el problema es cómo, porque no es tan fácil, es algo que tenemos que pensar. Y pues no sé, o sea, ¿qué creen que complique la preparación de una señal en una computadora para ser procesada? ¿O cuáles son los problemas que puede tener una computadora al procesar una señal? Veamos ahí si tienen alguna idea. La relación señal-ruido entre la Ajá, señal que se exacto. mete y el ruido. Ok, o sea, la calidad de la señal como tal podría ser el primer punto, ¿no? La relación de qué tanto ruido y qué tanta señal hay. ¿Cuál es el suelo con el ruido? ¿Qué tan alto está? ¿Y qué tanto se pueden percibir las señales ahí? Ok. Eh, Tal, entonces, tal, ¿cómo puede lidiar con eso una computadora? mediante alguna especie de threshold para diferenciar y mediante un aprendizaje de lo que podría ser el ruido. Ok. Y eso se haría en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia. ¿Qué opinan? Denme más detalles. Podría ser en el dominio de la amplitud de la señal, o sea, establecer como a partir de dónde queremos recolectar señal. Ok. Ajá. Sí, efectivamente. Podría ser en el dominio de la señal, como si sabemos en qué fragmentos hay ruido, pues ignorar esos fragmentos y solamente procesar los que hay señal. ¿Es a lo que te refieres? Sí, 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 en parte. Sí. Y veamos, ¿qué otra? Yo Filtrando creo las que frecuencias que no sean de interés Ok, entonces eso se tiene que hacer en qué dominio. de la frecuencia. Ajá, y precisamente se hace con un filtro.
como los que estábamos hablando. O sea, creo que también una gran dificultad podría ser, dependiendo de la información de entrada, discernir distintas fuentes sonoras. Y otra gran dificultad a lo mejor podría ser como la espacialización, ¿no? Distinguir dónde están sucediendo en el espacio dichas fuentes sonoras. Ok. Sí, efectivamente. Estoy de acuerdo con todas estas cosas que ustedes están mencionando. Entonces, estamos de acuerdo en que se tiene que hacer un procesamiento de la señal. Como no hay de otra, pues. ¿Sí? Sí, Déjenme ver aquí. ¿Dónde me queda mejor esto? No, me queda mejor acá. Ok. Quizá el zoom es el que me queda mejor acá. Bueno, no sé. Tengo aquí dos pantallas y no sé dónde poner las cosas para ver. Continuemos hablando entonces qué es lo que hay en esta nueva sección. El principal problema al que nos vamos a encontrar es el problema de la alta dimensionalidad, porque las señales de audio, como estábamos diciéndolo, son multidimensionales y tienen una cantidad increíble de dimensiones. Más específicamente, cualquier punto con más de 3 dimensiones se puede considerar que es multidimensional porque pues no lo podemos visualizar. Para, ¿cómo ustedes creen que el cerebro humano lidia con este problema de la alta dimensionalidad? O sea, ustedes ahorita están en el mundo real, y el número de características asociadas con lo que ustedes están viviendo es infinito. O sea, ni siquiera es que sea alta dimensionalidad, es infinito. En el caso de una señal digital de audio, es finito. Pero ustedes ahorita están lidiando con un número infinito de características o cosas a las que les pueden poner atención. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo le hace el cerebro? pues de alguna manera reduce las dimensiones y solo toma las más importantes, las que dan más información de acuerdo a lo que se va a hacer o a lo que se quiere, ¿no? ¿Cómo, pues, cuáles son los mecanismos mediante los cuales eso se puede lograr? Pues, bueno, a mí se me ocurre que de entrada, a pesar de que la información en teoría fuera es infinita, la capacidad de entrada por cualquier órgano sensorial pues está limitada, ¿no? Por sus propiedades biofísicas. Ok. Entonces, pues la información de entrada es bastante limitada dentro de un rango posible Entonces, para que pueda ser leído. los procesos sensoriales son el primer filtro. Es a lo que te estás refiriendo. Sí, Y en el caso del audio, nuestra capacidad sensorial va de 20 Hz a 20.000 Hz, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, sí, en el espacio en que vivimos, hablando de frecuencias, hay un número infinito de frecuencias, pero para empezar, por consideraciones biofísicas, solamente podemos aspirar a escuchar entre 20.000 y 20 Hz, ¿verdad? Entonces sí, es muy acertado lo que estás diciendo. Primero que nada, las capacidades físicas o biofísicas de los eh, órganos sensoriales. Pero eso una computadora no lo tiene, ¿verdad? Entonces, ese tipo de limitantes se le deberían imponer, inspiradas por lo que sucede en el ser humano. Entonces, la inspiración de cómo hace las cosas del ser humano para el proceso de audio o para el proceso de señales que tienen un mensaje, como lo podemos entender los seres humanos, eh, van a tomar inspiración de cómo funcionan nuestros órganos sensoriales, por ejemplo. A ver, Gerardo, dime.
Pero bueno, en teoría sí lo tendría, ¿no? Por ejemplo, si captamos una señal con un sistema que